En este apartado vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes de una función. Los puntos de corte de la gráfica de una función con los ejes son los puntos donde dicha gráfica corta tanto al eje X como al eje Y. Vamos a estudiarlos por separado. Para calcular el corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación f de x igual a 0. Y para encontrar el punto de corte con el eje Y, lo que hacemos es igualar x a 0 y obtener el punto 0 f de 0. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos representada la parábola igual a x² menos 4. Los puntos de corte de la gráfica de dicha parábola con el eje X lo hemos representado de color azul y son los puntos A y B. Y los puntos de corte de la gráfica de dicha parábola con el eje Y lo hemos representado de color rojo y es el punto C. Veamos un ejemplo. Si a la función f de x igual a x² menos 4, vamos a estudiar los puntos de corte de su gráfica con los ejes. Vamos a comenzar con el corte con el eje X. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Primero hacemos f de x igual a 0, con lo cual obtenemos la ecuación x² menos 4 igual a 0. Segundo, resolvemos dicha ecuación, con lo que al resolver x² menos 4 igual a 0, tenemos que x puede ser igual a más 2 o menos 2. Y tercero, escribimos los puntos de corte. La gráfica de la función corta el eje X en menos 2, 0 y en el punto 2, 0. Ahora vamos a hacer el corte con el eje Y. Para hacer el corte de la gráfica de la función con el eje Y, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero hacemos x igual a 0, con lo cual tendremos que f de 0 es igual a 0² menos 4 igual a menos 4. Y al final escribimos los puntos de corte con el eje Y. La gráfica de la función corta el eje Y en 0, menos 4. Veamos otro ejemplo. Si a la función f de x igual a x menos 6 partido x menos 2, vamos a estudiar los puntos de corte de la gráfica de dicha función con los ejes. Vamos a comenzar con el corte con el eje x. Para ello, hacemos f de x igual a 0 y resolvemos la ecuación. En este ejemplo tenemos que x menos 6 partido x menos 2, al igualarlo a 0, el x menos 2 pasa multiplicando y nos queda x menos 6 igual a 0. Resolvemos y obtenemos que x es igual a 6. De modo que la gráfica de la función corta el eje X en el punto 6, 0, que lo tenemos representado de color azul. Ahora vamos a estudiar el corte de la gráfica de la función con el eje Y. Para ello, lo que hacemos es igualar x a 0 y obtener el valor de f de 0. En este caso, f de 0 será igual a 0 menos 6 partido 0 menos 2, que es igual a menos 6 partido menos 2, igual a 3. Y obtenemos que la gráfica de la función corta el eje Y en el punto 0,3, que lo hemos representado de color rojo. Ahora os toca a vosotros practicar. Espero que lo hayáis entendido.